Entonces, estimados todos, muy buenas tardes, esperando todos se encuentren bien. Vamos a dar por inicio a la sesión de la NIF 9, del cual por defecto la NIF 9 a mí me habla acerca de lo que sería la contabilización, en este caso, de los activos y pasivos financieros. Por lo cual, ¿cuál es la lógica acá? Se supone que el gran problema que funciona con esta norma es que nosotros hablamos de activos y pasivos financieros, por lo cual es importante entender qué es lo que sería lo financiero. Y si nosotros profundizamos lo que sería lo financiero, se supone que lo financiero se asimila a obtener financiamiento. Esa es una de las bases con las cuales nosotros trabajamos en el concepto de lo financiero, obtener financiamiento. Que también a su vez, esa idea de obtener financiamiento tiene el sustento con que se habla del dinero. Y el dinero, lamentablemente, a medida que avanza el tiempo, pierde valor. Por lo cual nosotros vamos a saber que hay algo que es un axioma que no se cuestiona, que es la pérdida de valor en el tiempo. Por lo cual, este concepto de pérdida de valor en el tiempo nos dice que el dinero tiene que obligatoriamente estar trabajando, si no el dinero se pierde. Por otro lado también, ¿qué es lo que vamos a saber? Vamos a saber que hay gente que necesita financiamiento, o sea, necesita flujos de caja, y yo por otro lado sé que hay otra gente que en este caso va a tener flujos de caja que puede entregar, y si no los entrega, pierden valor. Por lo cual, considerando ese tema de conciliar o unir los famosos parámetros en este caso, ¿cuál va a ser la disyuntiva acá? Va a ser la disyuntiva cómo logramos el equilibrio de no perder valor y que por otro lado las empresas tengan financiamiento, ¿vale? Por lo cual, entendiendo esa base, acá nace lo que se denomina la famosa inversión en relación a la obtención de financiamiento a nivel empresarial. Por lo cual, considerando que existe eso, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Vamos a tener en cuenta que hay que invertir, hay que ver temas de financiamiento, etc. Entonces, vamos a saber que está la persona que requiere invertir, y esa persona, por motivos lógicos, va a obtener lo que se va a denominar un activo. Y por otro lado, la persona que necesita financiamiento, se dice que es la gente que va a generar el pasivo. Ahora, otra cosa que es importante tener en cuenta acá es que el activo y el pasivo, dependiendo lo que yo requiera, va a tener un diferente mecanismo de valorización. Y acá se supone que nace el famoso tema de la NIF 9, porque puntualmente va a haber gente que, si yo lo quiero asimilar con la idea de inversión, entendiendo que el flujo de caja pierde valor en el tiempo, se entiende que nosotros vamos a generar algo que es o ahorro o es inversión. Entonces pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? La inversión se trabaja. Y el ahorro no es trabajado. Queda ahí. Queda ahí nomás. A mes no. ¿Estás segura? El ahorro, Beneficio. El ahorro busca no perder el valor del dinero en el tiempo. Y la inversión sí. No, la inversión busca más que. Perfecto, por ahí va. Se entiende que en este caso, ¿qué es lo que sabemos nosotros? El dinero pierde valor. Por un lado, empresas necesitan tal financiamiento, por lo cual obligatoriamente van a tener que mover, en este caso, los flujos de caja. Y por otro lado, la gente que puede prestarte los flujos de caja para poder financiar proyectos de empresa, se entiende por otro lado que necesitan en este rol invertir y necesitan que el dinero se mueva. Si no se mueve, pierde valor. Entonces pasa también que nosotros trabajamos con la base de que vamos a generar ahorro e inversión. La idea del ahorro no es que se multipliquen los flujos de caja a futuro, sino que el ahorro simplemente trata que no pierda valor. Y
Y en cambio la inversión busca generar incertidumbre, pero en este escenario de incertidumbre se entiende que nosotros vamos a buscar incrementar lo que sería el patrimonio. Por lo cual, esto es lo mismo que yo los ponga en un siguiente escenario. Por ejemplo, si yo les digo, mira, ¿me podríais prestar 10 lucas? Y alguien me podría decir, pero no te conozco. Y le digo, ya, pero préstame 10 lucas, pues, te las pago en una semana. Alguien podría decir, ya, mira, por último no lo conozco, si es que pierdo, 10 lucas no me duelen, y eventualmente si es que me paga, genere un retorno, así que interesante, listo, le damos. Ahí tú dices, ok, se entiende que en ese rol tú evaluaste e hiciste un análisis de riesgo. Ahora, si yo a ti te hablo y te digo, préstame 10 millones de pesos. En esa mirada de prestarte 10 millones de pesos pasa que en ese rol de los 10 millones la gente me podría decir a mí, oye, pero 10 millones, o sea, igual es un monto que a mí me va a doler. Por lo cual, no sé, a lo menos asegúrame un porcentaje de retorno probable en el caso de que no me pagues. Entrégame una garantía, porque si la garantía a mí me dicen, oye, si no me pagas, me doy cobrado con el otro punto, por ahí va. Entonces se entiende que nosotros acá estamos evaluando riesgos para potenciales retornos, y ahí por motivos lógicos deberíamos generar un mayor valor. Pero en cambio, si yo te digo, préstame 10 millones, pero no te los voy a pagar la semana que viene, sino que te los voy a pagar en 5 años más, el análisis que ustedes van a hacer con 10 para que me los devuelvan en una semana, con respecto a 10 millones para que me los devuelvan en 5 años, el análisis cambia. Entonces, bajo esa mirada es que uno, al ver diferentes alternativas, nace la idea del ahorro y la inversión. Por lo cual el ahorro, ¿qué es lo que busca? Busca temas de corto plazo, porque principalmente queremos que el dinero no pierda, ¿vale? Y al hablar que el dinero no pierda, se entiende que la composición del mismo instrumento va a ser capital, vale decir, el aporte que yo hago, más el potencial retorno que me va a generar, lo que nosotros vamos a denominar en este caso un interés. Por otro lado, la inversión como busca incrementar el patrimonio. ¿Qué es lo que pasa? En ese rol de incrementar el patrimonio se entiende que nosotros vamos a hablar acá de otros instrumentos donde la gran característica es que su composición no necesariamente van a ser capital más intereses, sino que su composición va a ser otra cosa un poquito más densa, un poquito más complicada. Entonces, acá es borrado. Aquí. Entonces, si nosotros queremos profundizar en eso, pasa que en el mercado, como esa figura de obtener financiamiento y obtener en este caso inversiones, es igual que una feria libre. Y uno dice, ¿cómo así? Si tú vas a la feria, pasa que la gente te puede vender fruta, verdura, y por ejemplo, si yo digo, véndame naranja para jugo, puede que te salga lo mismo que la naranja para alimento. Pero en ambos se venden en el mismo lugar. Por lo cual la gran característica de vender tente naranja, que son iguales, es que en el fondo se adaptan las necesidades de cada entidad, dependiendo de la naturaleza en la cual nos movemos nosotros. Y acá eso funciona exactamente igual cuando yo te hablo del mercado, pero de los mercados financieros. Y puntualmente, los mercados financieros se habla de 4 categorías, alguna gente plantea 5, pero por ahora quedémonos con 4. La primera categoría que existe de los mercados financieros se define como el famoso money market o el mercado del dinero. ¿Y qué es lo que busca el mercado del dinero? Principalmente ahorro. ¿Y cómo uno ahorra? Prestándole plata al otro, y el otro eventualmente me lo va a devolver con un interés que debería ser asegurado. Mientras más confianza tenga, menos interés me van a pagar, porque yo ya doy la seguridad, por lo cual el riesgo debería ser poco. Y mientras menos seguridad dé, se entiende que más retorno debería exigir, porque voy a eventualmente tener que ofrecer más. Y acá, por ejemplo, ¿qué podemos decir?
que si uno no le presta plata al Banco Central mediante un bono al Banco Central, ese bono del Banco Central te debería rentar menos que, por ejemplo, prestarle plata a, ¿cómo se llama la empresa de usted? Plástico. ¿Ah? Plástico. No la de plástico, la de juego, No, porque no me metiría en... ¿Ah? ¿La constructora? Bueno, en TIG. No, 6G. 6G. Que así me habla menos, pero claro, lógicamente que ustedes, si quieren prestar la plata, tendrían que ofrecerme más que tal vez el Banco Central, por ejemplo. Eso es lo que funciona acá. Entonces, el primer instrumento es el money market, principalmente enfocado en lo que serían los instrumentos de deuda. Y la deuda principalmente se compone de un capital, o principal, dependiendo la jerga con la cual ustedes manejen acá, más interés, que en ese caso debería ser la ganancia. El segundo instrumento que nosotros vamos a hablar en este famoso concepto de los mercados financieros, cuando hablemos del mismo, va a ser en este caso el mercado de capitales. Y uno dice, capital, o sea, el mismo concepto contable que cuando ustedes hacían los típicos casos de conta 1 que hacían un aporte de caja, eso es un capital en el fondo. Y el capital principalmente se compone por acciones o se compone por derechos sociales, por lo cual nosotros vamos a saber que el derecho propietario se define en este caso como un mercado de capitales formal. Y acá nosotros vamos a hablar de las acciones cuya composición en este caso debería ser el derecho propietario, que se compone de la participación en mi compañía más el potencial beneficio que me va a generar. Que el beneficio se separa en dos partes. Primero, como el derecho social lo puedo liquidar después, se entiende que en este caso nosotros a la hora de liquidarlo lo podemos liquidar a un valor diferente al cual lo compramos, y ahí nace lo que se denominaría como la plusvalía o un mayor valor. Y adicionalmente yo me convertí en propietario de un negocio, por lo cual al ser propietario de un negocio estoy generando cierta ganancia, o me aseguro cierto flujo de caja. O sea, se entiende que también me va a dar el derecho a recibir flujos de caja, y ese flujo de caja nosotros lo vamos a denominar como un dividendo, que es lo mismo que el flujo de caja nomás, ¿vale? Por tercer instrumento financiero vamos a hablar de los commodities, del cual el commodity en este caso, que es otro más, se entiende que como figura de mercado financiero trata que hay ciertas materias primas que son transadas en bolsa, y en concreto ahí tú tienes la bolsa de metales de Londres, la bolsa de metales de Nueva York, etc. Entonces, por ejemplo, tú puedes comprar cobre, y el cobre, para que no sea netamente temas de negociaciones que va a ser subjetivo y te genera una asimetría de información, nosotros hablamos que, por ejemplo, el cobre se transa en la bolsa de metales de Londres, por lo cual tú vas a tener acá un diferente valor. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, podemos decir el oro. El oro, como se transa en un cierto puraje, se supone que en ese puraje nosotros podemos decir transado bajo un valor de mercado, ¿vale? Que es la igualdad de la oferta con la demanda. Y tenemos un montón de instrumentos que se catalogan así. Tenéis trigo, tenéis café, tenéis jugo de naranja, que también se considera un commodity. Tenéis también en este caso lo que sería el cacao, el azúcar, el algodón, etc. Por lo cual se entiende que en esa lógica tú adquieres, no vamos a hablar de que uno va a comprar el barril de petróleo, por ejemplo, lo va a tener en la casa y después lo vende. Se entiende que yo adquiero un contrato donde me convierto en poseedor de tantos barriles de petróleo, tantas toneladas de café, tantas toneladas de azúcar, etc. Esa debería ser la lógica. Por lo cual se entiende que cuál sería como el incremento acá o la valorización acá, netamente la plusvalía. O sea, nosotros vamos a adquirir un instrumento para posteriormente venderlo más caro, ¿vale? Y luego hay otro instrumento que es un manjarse acá, que ese instrumento financiero se denominan los derivados. ¿Han escuchado de los derivados, no?
como que sí, ahí los típicos casos, el forward, el futuro, el swap, opciones sobre acciones, todo eso. Entonces, para eso, ¿alguien acá es bíblico? ¿No? Ya, mira, bueno, pena porque hay un versículo en la Biblia que te nombra la historia de Ruth, que no me acuerdo qué tema es, o sea, qué nombre es, pues, si un salmo, claro, yo sé que es del Viejo Testamento, no. El tema es que la historia de Ruth trata que había un caballero que un día fue a trabajar en una granja y el tema es que el trabajo era que el papá no le pagaba con plata porque ahí no había plata, había intercambio nomás, y se supone que en ese rol, si él trabajaba 7 años para esta persona, le daba como pago el derecho a casarse con su hija. Entonces pasaron los 7 años y existía el derecho a ejercer una acción que era casarse con la hija, y el tipo dijo no porque me gusta la hermana, y trabajó otros 7 años para poder casarse con la hermana, o sea, para tener el derecho para casarse con la hermana. Acá el pago no fue el activo subyacente, si uno lo quiere ver más misóginamente en ese rol, sino que el pago fue el contrato que te daba el derecho a algo más. Entonces, al día de hoy, esa referencia bíblica se usa mucho, por ejemplo, para personas que vende trigo, que cosecha cosas. O sea, suponte la persona que, por ejemplo, vende trigo al harinero. El tipo le da lo mismo que la materia prima esté muy cara, esté muy barata. A él le interesa que le paguen. Por lo cual, por ejemplo, el triguero, ¿qué es lo que hace? Principalmente firma un contrato con otra persona para que exista el derecho a vender ciertos quintales de trigo a un monto definido. Y se supone que la otra parte paga una prima para que le aseguren ciertos quintales de trigo a un precio definido. Entonces acá, ¿qué es lo que yo hago? Me da lo mismo la volatilidad del precio. El que vende trigo simplemente le interesa vender el trigo, asegurarse los flujos de caja. Y el que compra el trigo le interesa que la materia prima le salga a un precio definido, no le interesa que sea más caro o no. Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, en el mercado la materia prima está más barata? Bueno, simplemente el tipo compra la materia prima en el mercado, la compra más barata, elimina el contrato, pero la otra parte que vendía el trigo ganó lo que se llama la prima, porque se entiende que al firmar este contrato hay una garantía por medio, que si no se ejerce la garantía se pierde, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El tipo, lo más probable es que la garantía era justito su break-even, su punto de equilibrio, y en el otro lado dijo, mira, ¿sabéis qué? Tuve la suerte que en el mercado el trigo estaba más barato, pero a lo menos me aseguré de que si estaba más caro podía comprarlo a un precio fijo, por lo cual no me aseguraba una pérdida, por ejemplo. Y el otro gallo, ¿qué es lo que va a decir? Ok, ya me aseguré la garantía, voy a vender el trigo a valor de mercado, alguien me lo comprará. Eso se llama un instrumento derivado, porque yo no adquiero el instrumento final, sino que yo adquiero el activo subyacente, o sea, con el derecho a ejercer la adquisición o la venta de un activo subyacente. Y eso lo tienes tú, por ejemplo, para los temas de la materia prima, para los dólares. Si yo soy una empresa exportadora, me da lo mismo que el dólar sube o baja. Yo necesito proyectar mis flujos de caja en base a mis presupuestos, por lo cual el precio tiene que ser uno. ¿Qué es lo que yo hago? Voy a un banco, armo un contrato, se supone que el banco me pasa los dólares, y una vez que me pasa los dólares que yo voy a utilizar para mi operación, después cuando el cliente me pague, da lo mismo si el dólar está más caro o más alto, simplemente le devuelvo los dólares que me entregó mi cliente y listo, ganamos todo. ¿Cachai? Por ejemplo, si yo quiero comprar una empresa y quiero comprar acciones, me da lo mismo que la acción esté más cara o más barata, simplemente compro un contrato que me da derecho a comprar acciones. Si el precio de la acción está más barata, bueno, lo compraré a valor de mercado, pero a lo menos me aseguré con un contrato que me daba la opción de poder comprarlo a un precio definido si el valor era más alto, por lo cual se entiende que en ese caso estamos hablando lo que se define como una cobertura. Entonces, bajo esa mirada,
La cobertura sería el aseguramiento de un cierto activo, ¿vale? Dime. Pero eso funciona como parecido al commodity. Es que lo que pasa es que el commodity es el subyacente en sí mismo, que se transa a valor de mercado, pero en cambio el derivado, tú adquieres el contrato para poder adquirir el commodity, la acción, el subyacente a un precio que tú ya sabes cuál es el que vas a pagar, independiente que utilices el contrato o no. Porque, por ejemplo, en tu caso, si yo digo en tu empresa que van a requerir, por ejemplo, cacao, que me indica que es el instrumento más conocido. El cacao puntualmente lo más probable es que tu empresa diga, ok, yo voy a firmar un contrato para comprar el cacao en tantos dólares cada kilo, tonelada, etcétera. Si por ejemplo yo veo que el valor del mercado está más barato, digo, ¿sabéis que el contrato no lo voy a ejercer, lo voy a comprar al valor más barato? Ya, perdiste la prima. Pero como tú no eres Yolanda Sultana para poder predecir lo que pasa, si el valor del cacao sube, yo digo, ok, me lo aseguré a un precio definido. Por lo cual, fijaste tus políticas presupuestarias en base al precio definido, lograste los valores con los clientes en base a un precio definido, fijaste los precios de venta un valor definido, y si el valor baja, significa que gane más, ¿no? Pero por ahí va. El commodity se refiere a la materia prima principal, que es el cacao. El derivado es el derecho a poder adquirir o poder vender por el otro lado, como lo habíamos dicho, el productor del cacao no saber si va a recibir el monto fijo o tal vez un monto menor. En ese rol sería el contrato para poder ejercer la opción de comprar o vender un instrumento, un cacao, una acción, una deuda, UF, etcétera, a un precio pactado. Por ahí va, por ahí va. Es parecido, se complementa. Pero estamos hablando de cosas diferentes cuando hablamos del commodity, que es la materia, y el otro es el derecho a. ¿Quién tenía dos acá? ¿Esa obligación y derecho se pueden lanzar también? Sí, pues es que ahí va la idea, que mucha gente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se considera un instrumento financiero igual? Porque uno podría decir, esa cuestión es un contrato, no, pero pasa que hay gente que no tiene el activo subyacente y lo que hace es comprar contratos, y después el contrato se lo vende a alguien que sí le interesa con la finalidad de cobertura. Y en ese momento se considera un instrumento financiero. Por ahí va, por ahí va. Entonces, ¿cómo gana? Por ejemplo, mira, el típico instrumento financiero que es usado principalmente por la gente cuando opera acciones en Estados Unidos son las famosas opciones sobre acciones. Hay gente que quiere tener acciones de X empresa, entonces yo compra opciones para tener el derecho a comprar una acción a un precio preferente. O podría ser que alguien diga, yo voy a comprar acciones, yo las quiero vender en 2 días más o en 10 días más y las quiero vender más caras para ganar un cierto monto por la pasada. Entonces, si yo compré el contrato, por ejemplo, que te dice que el instrumento lo vas a poder vender más caro que el valor de mercado o a un precio pactado, yo simplemente se lo vendo al otro, y el otro que dijo lo compré en 100 y lo quiero vender en 120, no sé, para tener la seguridad que voy a ganar 20, voy a comprarle al otro el contrato que me da derecho a vender el activo en 120. Y ahí nace la famosa ganancia. Puede ser que la persona no haya tenido ni acciones, ni cacao, ni azúcar, pero a lo menos compró el contrato y se lo vendió a alguien que le interesaba. Y el contrato, ¿qué es lo que pasa? Mientras más beneficia la parte que tú le vas a vender el contrato, más caro debería ser el valor del contrato. Por ejemplo, si yo digo, voy a comprar opciones sobre acciones de Apple. Apple, estoy inventando, vale $220 y yo voy a comprar un contrato que me da derecho a comprar acciones a un valor de 190. Lógicamente que el contrato me conviene comprarlo porque se supone que en ese rol voy a poder comprar acciones más baratas que lo que me dice el mercado, porque lo voy a comprar a 190 cuando vale 220. ¿Qué es lo que pasa si pasa el tiempo?
y el precio de Apple de 220 baja a 200. Me sigue conveniendo, pero el valor del contrato debería ser más bajo, su valor de mercado, porque la ganancia potencial va a ser más baja que lo que yo pensé en el principio. ¿Qué es lo que pasa si el precio de Apple sube a 290? Lógicamente que el contrato debería subir de valor, porque si yo lo ejerzo voy a ganar más. Entonces por ahí se va. Y por eso que los instrumentos derivados contablemente es súper difícil de valorizar y financieramente súper difícil de valorizar, porque como dependen del valor de un activo, muchas veces tienes que utilizar diferentes metodologías para fijar sus precios, y ahí tenéis métodos como el Black-Scholes, entre otros más que quizás los vieron en red de evaluación de activos. Jamín. Tengo una duda, a lo mejor estoy confundida, pero no es lo mismo que hacen los intermediarios. Es lo mismo. Sí, el intermediario o un especulador financiero acceso, pues simplemente adquiere un contrato y le da lo mismo. Si hay una crisis mundial, si hay una guerra, lo vende al precio que él estime. Por ejemplo, mira, ubicaste Big Short, la gente que compraba las casas con las hipotecas de la crisis subprime y la hipoteca basura. Ya mira, por ejemplo, en el año 2009, ¿qué ocurrió? Estaban las casas que le daban hipotecario a cualquiera. El tema es que en ese rol, si para el banco es súper fome que el hipotecario no te lo paguen, porque si no te lo pagan me quedo con la casa, yo no soy inmobiliaria, y la casa rematada es mucho más devaluada que una casa de esa normal. Entonces pasaba que, bajo esa figura, había gente que sabía que los fondos de inversión que estaban compuestos por hipotecas basura iban a bajar. Y cuando en el mercado todos decían que subía porque era el inmobiliario que nunca se devalúa. ¿Cuál fue la consecuencia? La gente que en ese caso sabía que iba a bajar, ¿qué iba a decir tú? Pues si todo el mundo trabaja como rebaño, y todo el mundo te dice, sabéis que las casas van a bajar, pero todo el mundo te dice que eres un loco, un especulador, que no sabéis nada, que eso es mentira. Bueno, simplemente tú haces lo que diga tu corazón y ejerces una opción para esperar a que baje. ¿Cuál es la consecuencia? Que si las casas bajan, la gente le pierde su calidad crediticia, le quitan la casa, es malo. Pero no podía hacer tanto más, pues si podéis ganar plata con eso, bueno, será. Por ahí va, mira. Entonces, toda esta vaina, ¿para qué? Para la valorización contable que va a tener esto, pues simplemente porque la IFRS 9, ¿a mí qué me dice? A mí me dice, mira, que busca establecer los principios para la información financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, uno que busca financiamiento, otro que busca invertir, y por lo cual que su dinero no pierda valor. Que en este caso va a ser relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes, calendario y certidumbre de los flujos de caja de efectivo de la entidad. ¿Y qué pasa? Pasa que la IFRS 9 no se complica en esto. Y mira, es más, yo les dije que había un quinto posible mercado financiero, pero que nos íbamos a quedar con los cuatro, porque algunos me podrían decir, pero profe, y las criptomonedas, pero profe, y el mercado inmobiliario, porque acá no está, pero profe, y el lujo, comprarse un Rolex y después venderlo más caro, ¿qué pasa? O profe, Ferrari, que los autos de lujo, a diferencia de un auto normal, ese auto se aprecia, etc. Okay. Eso se denomina un activo alternativo. Y lo chistoso es que si uno ve en todas las cosas que puede invertir, el alternativo es mucho más grande que los convencionales, pero se habla del alternativo. Entonces tenía un montón de figuras. Imagínate que se cree un sexto nicho, un séptimo nicho, un décimo nicho. ¿La IFRS 9 va a tener que cambiar? No. Por eso la IFRS 9 tiene este mapa. Bueno, no así. Este mapa es hecho como para que ustedes entiendan la lógica, porque si leen la norma, van a saber acá cómo se compone la misma.
Entonces pasa que todo esto parte con un análisis, del cual el análisis a mí me dice, primera pregunta que me voy a hacer yo, a todo esto, esta presentación, esta subida. Primer análisis que yo hago, la primera pregunta es, ¿el objetivo de la entidad es mantener el instrumento para recaudar los flujos de caja contractuales? O sea, yo soy gente que tiene flujo de caja. Por ejemplo, yo tengo el flujo de caja el día 1 y tengo que pagar el PPM el día 20. No lo van a pagar el día 2 ni 3 porque se entiende que están pagando anticipado, no le hacen ningún descuento por pronto pago. Financieramente sería ineficiente eso. No les quiero decir que paguen a última hora, les quiero decir que si se paga anticipado están siendo ineficientes con los flujos de caja. Eso es lo que se entiende. Por lo cual nosotros vamos a decir, si tú tienes un flujo de caja ocioso que podría ser, por ejemplo, para pagar los impuestos, para pagar Peribret, para pagar la cuota del hipotecario en otro mes, etc., yo tal vez sería más recomendable que lo metan en un instrumento financiero, pero suponte el hipotecario de tu casa no lo voy a poner en apuestas deportivas, porque la probabilidad que se queda súper alta. La probabilidad que se gane, bueno, también existe, y si se gana mucho, pero no vaya a estar apostando ante algo que no tiene la certeza o que te dé algún rango de seguridad. Pero tal vez, por ejemplo, algo que te renta aunque sea la inflación. Entonces ahí nace el ahorro, que nosotros definíamos como la deuda. Entonces, si la primera pregunta es, a ver, tú tienes en este caso un flujo que buscas mantener para recaudar flujo de caja de contratos futuros, si mi respuesta es sí, me voy a la siguiente pregunta que a mí me dice, ¿los flujos de caja contractuales representan capital e intereses? O sea, la composición del activo es un aporte que yo hago un principal más un potencial interés conocido. Si mi respuesta es sí, me voy a la tercera pregunta que acá me dice, la entidad prefiere reconocer esto a valor razonable, vale decir, al valor por el cual podría ser intercambiado un activo en una transacción ordenada equivalente a un valor de mercado, pero sin asimetría de información, para eliminar cualquier disparidad contable. Si mi respuesta es no, porque yo sé que el activo no es volátil, no va a cambiar, o yo sé que mi economía en la cual yo estoy no es una economía muy desbalanceada, o una economía desordenada, o una economía que me genera incertidumbre, ok, llévalo a costo amortizado, por ejemplo. Tal vez sería bueno bajo esa figura llevarlo al costo y que a medida que vaya reconociendo los intereses se vayan. Hay algunos casos donde me permite que este concepto, a pesar que mi respuesta sea no, yo lo lleve a valor razonable a través de otros resultados integrales. ¿En qué caso? Cuando se te difiere mucho el resultado y el instrumento financiero no es por algo de tu negocio, sino que es por un tema excepcional, mejor llevarlo a otro resultado integral para que no se contamine con tu resultado normal. Por ejemplo, suponte tú que yo sea la típica tienda en Instagram que vende ropita de China, tipo Temu, Shein, AliExpress, etc. Pasa que yo vi justo que la ropa, no sé, el proveedor me dijo que me va a mandar la ropa en 2 meses más, que le pague en 2 meses más. Yo digo, ya, tengo la plata, pero como le voy a pagar en 2 meses más, mejor simplemente meto la plata en algún instrumento financiero. Yo voy al banco y justo pasó que el banco me dice, te voy a dar un retorno del 50% asegurado. Eso no pasa, pero supongamos que pasara en un supuesto. Yo digo, vale, 50%. En cambio, la ropita que yo iba a traer de AliExpress, yo esperaba marginar un 12%. Un 12% comparado con un 50%. Mi resultado se va a ver distorsionado, diciendo que gané más con el instrumento financiero que con mi actividad principal. Entonces yo digo, ¿sabéis que si yo voy a presentar un reporte de eso, un estado financiero de eso, estaría contaminando el resultado? Porque yo le diría a la gente que estaría ganando un 62% de margen, cuando del 62% solamente 12 es de mi negocio, el otro 50% es de un interés financiero que es probable que sea una ganancia de una pura vez en la vida. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Para no contaminar mi resultado, llévalo a otro resultado integral que va debajo del resultado del ejercicio.
Ah, bueno, o sea, un valor, otro valor. Si la respuesta a cualquiera de estas cosas fue no, 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 en este caso, lo prefiero llevar a valor razonable para eliminar cualquier disparidad. Ahí sí, llévalo a valor razonable a través de resultados. Buena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a saber? Vamos a saber que, si se dan cuenta, la IFRS 9 no se complica la vida con temas que van a ser tan superficiales como decir, ¿estamos hablando de las cripto o estamos hablando acerca de las acciones y las acciones que van a estar encapsuladas? Me da lo mismo. Simplemente la norma dice, analiza la naturaleza del instrumento financiero que tú estás analizando. ¿Se condice con algo de acá? Dependiendo de mi respuesta, va a ser el método de valorización que yo voy a registrar. Por lo cual, que es lo que vamos a hacer en la clase siguiente. Esta fue introductoria para que se nivelaran, ¿vale? Para que entendamos todo el mismo lenguaje. Yo sé que fue una introducción muy breve. Yo sé, pero si fue breve, o sea, yo les podría hablar de mercado de capitales toda la vida, horas de horas. ¿Ah? Money market, ¿qué? Money market significa mercado del dinero, y el mercado del dinero se interpreta por la deuda. Sí, pero hoy día, ¿cuáles son las empresas que están como activas en ese...? Money market, todos los bancos que tienen depósitos a plazo. ¿Qué es lo que tú haces con un depósito a plazo? Le prestas plata al banco. El banco lo mantiene bloqueado, después te devuelve. Por ejemplo, serían los bonos, que yo le presto plata al Banco Central, que igual es complicado porque te piden como persona $100.000, que yo no los tengo por lo menos, pero alguna empresa los tendrá. Y Money Market también se considera en cierta parte la deuda cuando tú le prestas plata a empresas cotizadas en bolsa que emiten bonos. Coca-Cola en Bonor, ¿qué es lo que hace? Le informa a la CMF que necesita financiamiento, por lo cual emite bonos. Bonos, entiéndase, que es un instrumento de deuda que se transa en bolsa, que la gente lo compra. Pero tiene un valor igual caro, no es como una acción. Si quisiera adquirir un money market... Un money market tiene dos opciones como persona común y corriente. Primera opción, ir a un banco, institución financiera, sacar un depósito a plazo en pesos, en UF, etc. Ahí tú estás en un money market. Otra posibilidad es que tú te metas, estás en un fondo mutuo. Fondo mutuo es un fondo que dentro que es un saquito con muchas cosas dentro, y hay fondos mutuos que su composición son puros depósitos a plazo a diferentes fechas, diferentes periodos, diferentes monedas, y esos son los famosos fondos money market, que tienen la característica que te rentan tal vez un poquito menos que un depósito a plazo. Pero ¿cuál es la ventaja comparado con un depósito a plazo? Que la plata la tiene bloqueada. En cambio, en fondo mutuo tal vez te renta un poco menos, pero si yo tengo una emergencia, la rescato y al día siguiente me lo abonan. Y eso lo tiene cualquier banco, corredor de bolsa, etc. O sea, esto, mira, yo he visto al día de hoy que el money market más rentable es uno de una AGF, Administradora General de Fondos, que se llama Singular. El que yo he visto, que la mayoría de los corredores lo tienen. Pero ahí se supone que tendrías que, tu pega sería ver en las corredoras de bolsa, los bancos, y ver cuál te renta más con la menor comisión, que esa es la idea también. Y en relación, por ejemplo, a la compra de facturas. Eso es un factoring. Eso se considera... Pero para uno, porque yo he visto que... Sí, pues existe. Por ejemplo, yo puedo aportar una ex plata. Sí, pues. Tenía empresas como Cumplo, que ¿qué es lo que hace Cumplo? Es un factoring. Son empresas que quieren tener financiamiento y liquidez inmediata mediante la venta de facturas, y muchas veces como el monto es tan grande que gente se junta y compran pedacitos de la factura. ¿Pero qué gano yo? Ganas que se supone que yo compro la factura, y se supone que después la persona que necesitaba la liquidez inmediata, cuando el cliente de esa factura le pague a la empresa que tú le prestaste plata, te la va a devolver, pero con un recargo. Esa es la idea. Ahora, es riesgoso, porque igual Cumplo no te asegura que te paguen, no hay análisis de riesgo en ese punto. Y sí que ahí puedes ganar harto como perder harto. Ahora, principalmente, el factoring se considera activo alternativo. No está en ninguno de esos, porque no es prestar deuda para financiar la operación de un negocio. Tú ahí estás en el fondo
dándole crédito mediante la compra de una factura. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a demorar aproximadamente 3 semanas en esto. Fue una breve introducción para que tengamos el contexto, porque yo podría hablar de mercados de capitales horas, al igual que pelan a la profe Gisela ahí que habla de mucho de impuestos, y yo sé que ya les podría hablar días de eso. Yo les puedo hablar días de esto también. Pero por eso una introducción de 40 minutos es más que suficiente. Y lógicamente cuando veamos después cada una de las valorizaciones contables con ejemplo, vamos a seguir profundizando cada uno de los tópicos de allá. Entonces, próxima semana, día martes, vamos a ver costo amortizado valorizado con depósitos a plazo y valorizado con bonos también. Es probable que me demore 1 o 2 clases. Después de eso voy a ver acciones, ¿vale? Y les voy a explicar dentro de las acciones, que es por defecto el típico instrumento a valor razonable. Les voy a explicar cómo funciona el mecanismo, porque yo he visto unos temas horripilantes, que por ejemplo cuando contabilizan dicen inversión en acciones contra banco. Y yo digo, qué raro, porque igual tenéis que pasar por un corredor de bolsa, porque acciones cotizadas en bolsa no se compran directamente, pasan por un intermediario, y en el caso del intermediario sería otro asiento contable, por lo cual eso también lo vamos a explicar en la operatoria y lo vamos a ver con ejemplos reales. O sea, para los temas de los cálculos y los asientos vamos a tomar datos de terminales de inversión, así que esta cuestión acá nos vamos a ensuciar las manos como corresponde, ¿vale? ¿Alguna dudita? Ya.